Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 312. El campo de batalla de la dimensión onírica era un lienzo de guerra psíquica. Las llamas eternas de Kai habían calcinado a la legión de Nightmare Mordreds, cuyas formas huecas se disolvían en humo y arrepentimiento. Por un instante, reinó el silencio en la sala del trono, un breve respiro del implacable asalto. Pero Nightmare era el señor de su dominio, y su poder era tan vasto como el subconsciente colectivo de la humanidad. No sería derrotado tan fácilmente. Impresionante demostración, Sir Kai. Resonó la voz del señor demonio, con una mezcla de diversión e irritación. Has logrado quemar mis marionetas. ¿Pero podrás quemar también los miedos que les dieron forma? Mientras hablaba, la esencia misma del reino pareció retorcerse y distorsionarse alrededor de los caballeros. El suelo bajo sus pies se ablandó, convirtiéndose en un pantano traicionero de dudas. Las paredes de la sala del trono comenzaron a sangrar, un río de fracasos pasados y promesas rotas. Tu fuerza no te pertenece, Galahad, susurró una voz incorpórea en su oído, un eco escalofriante de la desesperación de Lancelot. No eres más que un recipiente para un poder que no comprendes. ¿Qué sucederá cuando ese poder te abandone? Cuando la luz del Grial se apague, ¿qué te quedará? Nada. Galahad ni siquiera se inmutó. Sabía quién era, qué era, y comprendía perfectamente que el poder que tenía hoy, en su totalidad, era un regalo del trono, de la propia humanidad y de su rey. Hacía mucho que se había ido, solo un recuerdo, una leyenda hecha realidad, así que ¿qué podía temer? Él, que había ascendido al mismísimo cielo. Los muertos, o lo que fuera en realidad cuando llevó el Grial al cielo, no tenían miedos. Su corazón era tan ligero como una pluma, libre de dudas. Sabía lo que había hecho en la vida, lo que había estado bien y lo que había estado mal. Y de lo que jamás dudaría era de su fuerza. Él era Galahad, el caballero perfecto. Pero, aunque no sentía miedo, podía ver cómo las palabras del demonio comenzaban a infiltrarse en la mente de sus compañeros. Héctor se encontró de nuevo ante la retorcida versión de la Arturía, pero esta vez, la pesadilla era más insidiosa. No se trataba solo de su fracaso como padre, sino de la naturaleza misma del rey que él mismo había ayudado a crear. ¿Lo ves, Héctor? Dijo la Nightmare Arturía, con voz fría e insensible. Esto es lo que crearon tus lecciones. Un rey que sacrificaría su propia felicidad por un reino que, en última instancia, la traicionaría. Un rey que dejaría de lado su humanidad en nombre de un ideal vacío. Este es tu legado. Héctor apretó los dientes, apretando con más fuerza la espada. Quería negarlo, discutir, pero una parte de él, una parte profunda y oculta, se preguntaba si sería cierto. ¿Había fracasado? ¿Se había centrado tanto en enseñarle a ser rey que se había olvidado de enseñarle a ser humana? Se suponía que ibas a ser mi guía, continuó Nightmare Arturía, sus palabras como puñales en el corazón de Héctor. Se suponía que ibas a protegerme. En cambio, me condujiste por este camino de autodestrucción. Eres tan traidor como Lancelot, como Ginebra. Incluso más, pues tu traición no fue por pasión, sino por negligencia. La visión de Héctor se nubló. La imagen de la versión Nightmare del rey y el recuerdo de la niña que había criado se fundieron en una sola imagen dolorosa. Sentía el peso de su supuesto fracaso aplastándolo, la culpa una carga física sobre su alma. Lo había cargado durante muchísimo tiempo, lo había apartado, pero ahora tenía que afrontarlo. Mientras tanto, Kai se enfrentaba a una nueva amenaza. Las llamas eternas se habían extinguido y, en su lugar, surgió una nueva Nightmare. Esta era diferente. No era una burla, sino un espejo. Un reflejo perfecto e impecable de sí mismo, pero más fuerte, más rápido y más hábil. ¿Lo ves, Kai? Dijo Nightmare Kai con una sonrisa cruel. Esto es lo que podrías haber sido. Esto es lo que deberías haber sido. Pero estabas demasiado ocupado revolcándote en tus propias inseguridades, demasiado ocupado escondiéndote tras tu sarcasmo como para darte cuenta de tu verdadero potencial. Nightmare Kai se movía con una gracia imposible, su espada una mancha borrosa que Kai apenas podía seguir. Estaba siendo superado, aventajado y superado por una versión perfecta de sí mismo. Fuiste el primer caballero, el hermano del rey, se burló Nightmare Kai, con palabras venenosas como una gota de ácido. Deberías haber sido el más grande. Pero dejaste que tus celos, tu resentimiento, tu miedo te frenaran. Eres una decepción, para ti mismo, para tu rey y para los ideales que dices defender.
Kai contraatacó con una ferocidad nacida de la desesperación, pero no fue suficiente. Nightmare Kai era demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado perfecto. Estaba siendo derrotado, y lo sabía. Y en el centro de todo, Nightmare permanecía sentado en su trono de sombras, con una sonrisa cruel en el rostro. Disfrutaba de la situación. Se alimentaba de sus miedos, sus dudas, su culpa. Se hacía más fuerte con cada instante que pasaba, mientras ellos se debilitaban. ¿Lo veis, caballeros de Camelot? Dijo con voz sibilante, un susurro que parecía deslizarse en la mente. No sois tan poderosos como creíais. Sois simples mortales, con todas las debilidades y vulnerabilidades que eso conlleva. Y en mi reino, en el reino de las pesadillas, esas debilidades serán vuestra perdición. Alzó una mano, y el suelo bajo sus pies pareció abrirse, revelando un torbellino de puro terror, un pozo sin fondo de desesperación. Bienvenidos a sus peores miedos, dijo, y una risa cruel resonó en la sala del trono de Nightmare. Bienvenidos a su nuevo hogar. Los caballeros se vieron arrastrados hacia el vórtice, y su voluntad de luchar se desvaneció ante la abrumadora fuerza del miedo que representaba. Estaban perdiendo. Estaban siendo derrotados, no por un enemigo superior, sino por sus propios demonios internos. Fue entonces cuando Héctor se movió. No hacia Nightmare. Ni siquiera hacia la retorcida parodia del niño que había criado. Se movió con un propósito sombrío, colocándose directamente entre el vórtice y la tambaleante Kai. Héctor, ¿qué estás haciendo? Gruñó Kai, retrocediendo tambaleándose tras una ráfaga de golpes imposibles de su doble perfecto, mientras la atracción psíquica del vórtice tiraba de su propia alma. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo Héctor con voz grave y ronca. No miró a Kai. Su mirada estaba fija en la versión Nightmare del rey. No permitiré que mis fracasos consuman a mi hijo por segunda vez. Alzó su espada, cuyo acero maltrecho reflejó la luz inexistente del paisaje onírico. ¿Hablas de abandono, sombra? Hablas de legado. Mi legado no es el camino que ella recorrió. Es el fuego que encendí en su interior. El fuego que veo en él. Señaló a Kai con su espada. Nightmare Arturía ladeó la cabeza, en un gesto de falsa curiosidad. Un fuego que no supiste alimentar. No, afirmó Héctor, con una voz que resonaba con una convicción absoluta y recién descubierta. Confiaba en que el fuego ardiera por sí solo. Un padre no puede recorrer el camino por su hijo. Solo puede darle la fuerza para dar el primer paso. Y la fuerza para caer, y levantarse de nuevo. Giró ligeramente la cabeza hacia Kai. Kai. No estás sola. Héctor alzó su escudo. No era una reliquia grandiosa y sagrada. No era algo que le hubieran entregado Merlín o Arturía. Era un escudo sencillo, uno que le había servido durante toda su vida, maltrecho y desgastado. Sin embargo, fue con ese mismo escudo que bloqueó innumerables golpes, tanto de Kai como de Arturía, mientras les enseñaba a blandir una espada, a protegerse con un escudo y a guiarlos. Por mi juramento como guardián, protejo a los inocentes y aplasto a los malvados. Patera Eternum, escudo del mayordomo eterno. Rugió, invocando su noble fantasma. Una barrera de luz pura e inquebrantable surgió de su escudo. No el poder cegado y justo de Galahad, sino un resplandor terrenal, firme y arraigado. La luz se extendió hacia afuera, sin atacar, simplemente, existiendo. Ancló la cambiante realidad a su alrededor, creando una pequeña isla de estabilidad en el mar de pesadillas. El torbellino del miedo se estrelló contra el escudo, y por un instante, pareció que lo iba a abrumar. El escudo crujió, la luz parpadeó y Héctor gruñó, mientras la fuerza de los miedos acumulados de 1000 vidas lo oprimía. Pero el escudo resistió. El vórtice disminuyó su velocidad y luego se detuvo, incapaz de superar la inquebrantable barrera de la voluntad paterna. La luz se extendió y pronto un gran escudo de luz pura se elevó en el aire, protegiéndolos a los tres. Kai acudió rápidamente en ayuda de su padre, rugiendo con fuerza mientras desataba una vez más sus propias llamas, reforzando el escudo con un muro de fuego, para que, sin importar lo que Nightmare intentara lanzarles, estuvieran a salvo. La mueca de Nightmare vaciló, reemplazada por un destello de genuina sorpresa y luego por furia. Un gesto sentimental. No cambia nada. No, dijo Galahad mientras contemplaba al demonio sentado en su trono de horrores, la guía de un padre lo cambia todo. Eso es lo que transforma al inocente en noble. Y, por encima de todos, el Padre más grande de todos es Dios mismo. Y al pronunciar esas palabras, se convirtió una vez más en un canal hacia los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invoco la bondad de la humanidad, los sueños nobles, el anhelo de utopía, el corazón de un reino de sueños. Levántate, Camelot.
cantó, y un nuevo noble fantasma cobró vida. La tierra misma tembló cuando ocurrió lo imposible. De la luz sagrada que brillaba bajo sus pies, la misma luz que él había invocado, comenzó a suceder un milagro. La piedra blanca comenzó a alzarse, formando torres y muros. La sala del trono, corrupta y terrorífica, comenzó a deformarse y transformarse, mientras una ola de esperanza pura e inmaculada repele la oscuridad. Un nuevo Camelot, una versión perfecta e idealizada de la ciudad, comenzó a manifestarse en el corazón de la dimensión onírica. Era una fortaleza de luz, un bastión de orden en medio del caos, un testimonio del poder de un sueño noble. Los Nightmare de los caballeros se desvanecieron en la nada, sus formas incapaces de resistir la pureza de la luz. El aire mismo comenzó a despejarse, los colores se volvieron menos agresivos y el paisaje, más estable. Era como si la dimensión de los sueños misma estuviera siendo purificada, como si un pedazo de la tierra, de Camelot, estuviera siendo plantado a la fuerza en el corazón del reino del demonio. Nightmare se levantó de su trono, su figura parpadeando, con una expresión de incredulidad y luego de furia en el rostro. Imposible. No puedes imponer tu realidad a la mía. Este es mi dominio. Mi reino. Es un reino de pesadillas humanas, pero las pesadillas no son más que malos sueños, y donde hay malos sueños, hay sueños nobles, y donde hay sueños nobles, está Camelot. Declaró Galahad, con una voz que resonaba con un poder que no le pertenecía, sino que fluía a través de él. Era el caballero perfecto, el elegido del Grial, y en ese momento, fue un conducto para la voluntad colectiva de la humanidad, para el deseo de un mundo mejor, para la esperanza de que incluso en las noches más oscuras, siempre hay un amanecer. La ciudad fantasma de Camelot crecía, sus muros blancos resplandecían, sus torres se elevaban hacia un cielo inexistente. Era un milagro, una obra de arte, un desafío a la naturaleza misma de la dimensión onírica. Nightmare rugió, un sonido de furia pura e incontrolable. Lo desafiaban en su propia casa, en sus propios términos, y estaba perdiendo. Reunió su poder, la oscuridad de 1.000.000 de pesadillas girando a su alrededor, un vórtice de pura desesperación. ¿Quieres jugar a los sueños, pequeño caballero? Gruñó, mientras su forma se expandía, volviéndose más grande y monstruosa. Soy el amo de este reino. Soy el señor de todas las pesadillas. Te mostraré el verdadero significado del miedo. Se abalanzó hacia adelante, un ser de pura oscuridad y furia, una ola de horror psíquico que amenazaba con arrasar el naciente Camelot y ahogarlo en la desesperación. Capítulo 313. De vuelta en el campo de batalla principal, el enfrentamiento entre el Caballero del Sol y el Demonio de Fuego y Llamas alcanzaba su punto álgido. El aire vibraba y se distorsionaba por el calor intenso, y el suelo mismo comenzaba a derretirse y fundirse como el cristal. Gawain permanecía en el centro de un horno solar, su armadura resplandecía de un rojo cereza, pero parecía impasible ante el calor infernal. La bendición del Rey del Sol y el poder innato de Galadín lo convertían en la encarnación viviente del poder solar, una criatura de luz y calor que se desenvolvía con naturalidad en su elemento. Frente a él, Tog era un infierno desatado, un demonio de inmenso poder y crueldad. Su piel era como hierro ennegrecido, agrietada y resplandeciente con lava fundida, y sus ojos ardían con el fuego de 1.000 estrellas consumidas. Era un ser de furia pura e inalterada, una fuerza de la naturaleza en sí misma. Te haré pedazos, pequeño caballero. Rugió el demonio, blandiendo una mano con garras envuelta en fuego infernal. Gawain respondió al ataque con su espada. El choque de sus dos poderes creó un destello cegador y una onda expansiva que lanzó por los aires tanto a demonios como a caballeros. Ambos estaban igualados, un punto muerto entre el fuego y el sol. Pero entonces, Mordred se reincorporó a la batalla, su armadura aún humeaba por el ataque anterior del demonio, pero su espíritu permanecía intacto. No te olvides de mí. Gritó, lanzándose hacia adelante, su espada un borrón de movimiento mientras apuntaba a la espalda del demonio. Tok se vio obligado a dividir su atención, un error que Gawain no tardó en aprovechar. Blandió a Galadín en un amplio arco, una ola de energía solar que desequilibró al demonio y lo hizo retroceder tambaleándose. Ahora, Mordred. Gritó Gawain, con la espada en alto, reuniendo poder para otro ataque. Mordred no necesitó que se lo dijeran dos veces. Se abalanzó, su espada como un rayo plateado en el infierno, apuntando al corazón del demonio. Pero incluso mientras intensificaban su ataque, podían sentir que la batalla cambiaba. Los demonios, que habían luchado con una ferocidad irracional, comenzaban a organizarse mejor, a ser más estratégicos. Era como si una nueva inteligencia los guiara, una mente fría y calculadora que estaba inclinando la balanza a su favor.
Eso sería obra de Disper, dijo Sir Lamorak con voz sombría mientras luchaba junto a los demás. No es un guerrero como los otros. Es un corruptor. Usará nuestras propias fortalezas en nuestra contra, se alimentará de nuestras dudas y convertirá esta batalla en una guerra de desgaste que estamos destinados a perder. Y, en efecto, parecía estar funcionando. Los caballeros seguían luchando con una valentía intachable, pero la enorme cantidad de demonios era simplemente abrumadora. El lugar sagrado que Galahad había creado seguía siendo un valioso tesoro, pero los demonios lo estaban corrompiendo poco a poco. Poco a poco, su muerte, su sangre y su esencia se filtraron en ella y la hicieron retroceder poco a poco, quitándonos lentamente la rara ventaja que teníamos ahora que ya no contaba con el apoyo del noble fantasma de Galahad. Pero entonces, un nuevo sonido se unió a la cacofonía de la batalla. Era una melodía triste, una melodía que parecía hablar de pérdida y arrepentimiento, pero también de una esperanza tenaz e inquebrantable. Pero entonces, un nuevo sonido se unió a la cacofonía de la batalla. Era una melodía triste, una melodía que parecía hablar de pérdida y arrepentimiento, pero también de una esperanza tenaz e inquebrantable. Era Tristán, con los dedos danzando sobre las cuerdas de su arpa de arco, una nueva melodía llenando el aire. No era una canción de gloria ni de batalla, sino de recuerdo, de las mismas cosas por las que luchaban. La canción pareció tener un efecto extraño en los demonios. Vacilaron, sus movimientos se volvieron menos coordinados, sus ataques menos feroces. Era como si la canción les recordara algo que habían olvidado, un recuerdo de una vida anterior a su servidumbre eterna, un destello de las almas que alguna vez fueron. Sigue tocando, Tristán. Gritó Lamorak, con un fuego renovado en los ojos. Tu canción es un arma. Tristán no respondió, sus dedos seguían danzando sobre las cuerdas, la melodía abriéndose paso entre el caos de la batalla, un faro de luz en la oscuridad. Sin embargo, incluso cuando los demonios flaqueaban, una nueva presencia comenzó a hacerse sentir. No era una presencia de poder, ni de ira, ni de miedo. Era una presencia de dolor, de desesperación, de una tristeza profunda y persistente que parecía calar hasta lo más hondo del alma. Lamorak lo sentía, una frialdad que nada tenía que ver con la temperatura, un peso en su espíritu que parecía drenarle la fuerza. Ya lo había sentido antes, hacía mucho, mucho tiempo, un recuerdo que había intentado enterrar, un dolor que había intentado olvidar. Sin embargo, apenas había empezado a sentir esa sensación, su rey le puso una mano en el hombro. Cálmate, mi caballero, no es momento de pensar en el pasado, dije con calma. Se estremeció ligeramente al sentir mi tacto, pero luego pareció enderezarse, y la desesperación que se había apoderado de él se desvaneció. Me miró con una pregunta en los ojos. Lo sé, dije, con la mirada fija en el torbellino de las llanuras de Dispeer, la fuente del dolor que impregnaba el campo de batalla. Sé lo que sientes, lo que recuerdas. Pero no podemos dejar que nos destruya. Debemos ser fuertes. Por el bien de quienes no pueden. Lamorak respiró hondo, sintiendo el peso de mis palabras. Asintió con una expresión de férrea determinación. Como órdenes, mi rey. Podía ver el efecto de mis palabras, el poder que ejercía sobre mis caballeros, la confianza que depositaban en mí. Era una carga pesada, pero estaba dispuesto a soportarla. Y entonces, del torbellino de las llanuras de Dispeer, emergió una figura. No era una criatura de sombras ni de fuego, sino de una oscuridad más sutil e insidiosa. Era un ser alto y demacrado, cubierto con túnicas andrajosas que parecían tejidas con pura desesperación. Su rostro era una máscara de tristeza, sus ojos, vacíos que parecían absorber toda la luz, toda esperanza. Al mirar más de cerca, pude ver que las túnicas desgarradas estaban hechas de almas que gritaban, innumerables rostros que gritaban en silencio de desesperación. Y mientras los demonios de los infiernos de Mefisto y Satanish estaban calientes y ardientes, provocando que una neblina se elevara en el aire por su calor infernal, Dispeer estaba frío, muy frío y húmedo, absorbiendo la luz y el calor del mundo que lo rodeaba. Mientras se deslizaba lentamente hacia el campo de batalla, una oleada de depresión se extendió a su alrededor. Incluso los demás demonios parecieron afectados por su presencia, pero no vacilaron por mucho tiempo. Tan pronto como la desesperación los venció, la aceptaron. Lanzándose contra mi ejército de caballeros de la ejecución en una carga suicida, impulsados por la desesperación de llevarse consigo a sus enemigos, centrándose por completo en el ataque en lugar de la defensa. Querían morir. ¿Qué es eso?, dijo Tristán, sin interrumpir su canción, pero ahora su melodía era más lenta, más triste. Gawain, mientras libraba una gran batalla contra el gran demonio Tog, dirigió una mirada al recién llegado, con una expresión de sombría familiaridad en el rostro.
Dispeer, dijo, pronunciando el nombre como una maldición. El corruptor. El demonio de la desesperación. Mordred, por otro lado, parecía inmune a la influencia del demonio. Su furia y desafío servían de escudo contra el dolor. ¿Otro más? Gritó con fastidio. ¿Cuántos de estos hay? ¿No pueden enviarlos a todos a la vez y acabar con esto de una vez? No me molesté en contestar a Mordred. Mi mirada estaba fija en Dispeer. No esperaba que actuara ahora. Supuse que se quedaría al margen, esperando mientras los demás tomaban el campo de batalla, sembrando la desesperación en casa. Apenas se me pasó la idea por la cabeza, mis ojos se abrieron de par en par al comprender. Tristán, Gawain, Lamorak. Ustedes tres se encargan de Dispeer, y recuerden, incluso los lugares más oscuros serán iluminados por el sol. Grité, con la voz llena de autoridad divina. Mis palabras y el poder que contenían rompieron el hechizo que Dispeer intentaba tejer, aunque parte de su sombra había logrado colarse entre nosotros y llegar a la tierra. Solo podía esperar que las escasas defensas que los hechiceros de la Orden de las Artes Místicas habían erigido fueran suficientes para contenerlos. La nueva orden de misión fue una sorpresa para los tres. La batalla entre Gawain y el general demonio todavía había sido un gran duelo, uno que había alcanzado un punto álgido. Separarse ahora significaría que el gran duelo de Gawain quedaría inconcluso, y que el gran demonio podría entonces concentrarse en mi ejército, causando innumerables muertes. Eso era un problema enorme, sobre todo porque Gawain y Mordred eran los únicos dos capaces de luchar contra el demonio en igualdad de condiciones. Pero mi autoridad era absoluta. Como usted ordene, dijo Gawain, con un dejo de reticencia en la voz. Se retiró de la lucha, y un último y cegador destello de luz de Galatín obligó al señor demonio a retroceder, dándole la oportunidad que necesitaba para retirarse. Oye, ¿a dónde vas? Rugió el demonio, con una expresión de furia en el rostro. La batalla no ha terminado. Es para mí, dijo Gawain con una sonrisa burlancia. Tengo un nuevo objetivo. Uno que merece más mi atención. Se dio la vuelta y echó a correr, dejando a Mordred sola frente al señor demonio. Oye. No me dejes sola lidiando con este grandullón. Gritó con expresión de fastidio en el rostro. Primero, interrumpió su duelo, metiéndose en la pelea, y en cuanto apareció un objetivo más importante, de repente ya no le interesaba. Ella sentía que se había quedado con las obras. Eso, naturalmente, ignoraba por completo el hecho de que era mi orden, pero Mordred siempre fue muy bueno ignorando órdenes. No en vano se la conocía como la caballero de la rebelión. Todd rugió furioso mientras intentaba apartar a Mordred de un golpe para poder luchar contra Gawain. Mordred no se lo tomó bien y lanzó un rugido propio, dejando de jugar. Un profundo rayo rojo brilló alrededor de su cuerpo al activar su explosión de Mara. No te metas conmigo. Rugió mientras blandía a Clarent con fuerza por los aires. La hoja era diminuta en comparación con el enorme cuerpo de Todd, pero era rápida y mucho más fuerte de lo que su tamaño sugeriría. La espada, crepitante de energía, impactó en la pierna del demonio, atravesando su carne de hierro al rojo vivo y provocando un chorro de lo que parecía magma. El señor demonio lanzó un bramido de dolor y furia, retrocediendo tambaleándose, con la pierna convertida en un muñón destrozado. Mocoso insolente. Rugió, su ira ahora palpable, el aire a su alrededor crepitando de energía. Les mostraré lo que les sucede a quienes se atreven a desafiarme. Se lanzó hacia adelante, su enorme figura moviéndose con una velocidad que desmentía su tamaño, impulsado por su pierna sana. Mordred se enfrentó a la carga, con la espada en alto, su cuerpo convertido en una mancha borrosa mientras esquivaba el torpe ataque del demonio, su hoja encontrando agarre en el costado del demonio, cortando una vez más a través de la piel de hierro del demonio. Comenzó a luchar con una intensidad y concentración que no había demostrado antes. El duelo con el demonio ya no era un juego, sino una batalla a muerte. Mientras tanto, Gawain ya se había unido a Tristán y Lamorak, y los tres se dirigían hacia la fuente de la desesperación, el señor demonio Dispeer. ¿Sabes? Para ser un demonio de la desesperación, no tiene un aspecto muy impresionante, dijo Gawain con un dejo de decepción en la voz. Es un corruptor, no un guerrero, dijo Lamorak con expresión sombría. No nos enfrentará directamente. Intentará usar nuestras propias fortalezas en nuestra contra, alimentarse de nuestras dudas y destruirnos desde dentro. Tristán no dijo nada. Simplemente siguió tocando, sus dedos moviéndose sobre las cuerdas de su arpa de arco, la melodía ahora más alegre, una melodía desafiante y esperanzadora que parecía resistir la desesperación que se filtraba en el alma misma del campo de batalla. Capítulo 314. Mientras los tres caballeros se acercaban, Dispeer nos movió.
Simplemente permaneció allí, una figura silenciosa y afligida, un faro de desesperación en medio de una batalla encarnizada. Así que la reina de los caballeros envía a sus hijos a cumplir sus órdenes, dijo el demonio con una voz seca y áspera que parecía absorber el calor del aire. Qué curioso. Estamos aquí para acabar con tu reinado de terror, demonio, dijo Gawain, con la espada lista para la batalla y el poder del sol fluyendo a través de él. ¿Reinado de terror? Dijo Dispeer con un toque de diversión en la voz. No reino con terror. Reino con la verdad. La verdad de la futilidad de vuestras luchas, la verdad de la inevitabilidad de vuestra perdición, la verdad del vacío que os aguarda a todos. Alzó una mano, y el suelo a su alrededor pareció marchitarse. La tierra sagrada que Galahad había creado se desvaneció, siendo reemplazada por un páramo estéril y desolado. Tu esperanza es una ilusión fugaz, una vela al viento. Tu valentía es un instante fugaz de locura ante un universo indiferente. Tu amor es una conexión breve y frágil que inevitablemente se romperá por la cruel mano del destino, continuó el demonio, sus palabras como una gota venenosa de ácido sobre el alma. Soy la encarnación de la desesperación, el reflejo de la futilidad de la existencia. Y al final, todos sucumbiréis a mi abrazo. Basta ya de mentiras, dijo la Morak, con un destello de ira en los ojos. No nos dejaremos convencer por tus palabras. ¿Palabras? Preguntó Dispeer con una sonrisa cruel. No son palabras, caballero. Son la verdad. Y la verdad, como dicen, te hará libre. Hizo un gesto hacia la Morak, y una figura fantasmal apareció ante él, un espectro de su pasado. Era una mujer, con el rostro transformado en una máscara de tristeza y acusación. La Morak dijo, con una voz que resonaba como un eco escalofriante del pasado. Me fallaste. Nos fallaste. Debías protegerme, ser mi caballero, mi campeón. Pero fuiste demasiado débil, demasiado cobarde. Y ahora me he ido, y solo te quedan tu culpa y tu arrepentimiento. La Morak se estremeció. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Había cargado con esa culpa durante muchísimo tiempo. El peso de su supuesto fracaso era una carga constante en su alma. No es cierto, dijo con voz grave y ronca. No es así. Dijo la mujer fantasma con una sonrisa cruel. Me abandonaste. Huiste. Y desde entonces no has dejado de huir, intentando escapar de la verdad sobre lo que hiciste. A la Morak le costaba encontrar las palabras. Tenía muchos remordimientos. Su vida no había sido fácil, llena de sufrimiento y pérdidas, pero nunca había podido hablar de ello. Su sufrimiento, sus cargas, eran cosas con las que simplemente había tenido que lidiar solo. Un peso que llevó consigo hasta la tumba. Esta mujer era solo uno de tantos remordimientos, una de las muchas heridas en su alma cansada. No era el único con heridas en el alma y oscuridad oculta en lo más profundo de su corazón. Tristán también era presa fácil de la manipulación malévola de Dispeer. El demonio ni siquiera necesitó crear un fantasma para él. Solo necesitaba recordarle lo que había perdido. Tristán, dijo el demonio, con una voz sibilante que parecía deslizarse en la mente. Tocas tus tristes cancioncitas, intentado aliviar el dolor de tu corazón. Pero es gesto inútil. Tu música no es más que un vendaje sobre una herida mortal. Jamás sanarás. Jamás olvidarás. Jamás estarás completo. Tristán no dejó de tocar, pero la melodía se ralentizó, se volvió más melancólica, las notas parecían llorar con el peso de su dolor. Había perdido tanto. Su amor, su amigo, el reino que había jurado proteger. Era un caballero sin rey, un hombre sin hogar, un alma a la deriva en un mar de tristeza. Podía sentir cómo las palabras del demonio se abrían paso en su corazón, removiendo el dolor que tanto se había esforzado por enterrar. Gawain, sin embargo, era un caso aparte. Era un caballero de inmenso poder y lealtad inquebrantable, un faro de luz en la oscuridad. Era el caballero del sol, y el sol no se doblega ante la desesperación. Tus trucos son baratos, demonio dijo, con la espada en alto, mientras el poder del sol fluía a través de él. La bendición de su rey, el sol que portaba, no solo iluminaba los alrededores, no solo le permitía disfrutar de todo el poder de Excalibur Galatín. No. La luz del sol también llegaba hasta lo más profundo, proyectando una luz cálida sobre el corazón mismo, revelando cualquier oscuridad que pudiera ocultarse allí. Era una luz inquebrantable y omnisciente que resistía la influencia del demonio. Intentáis aprovecharos de las debilidades de mis compañeros, pero no encontraréis ninguna aquí. Somos caballeros de la mesa redonda, y no nos doblegamos. No flaqueamos. No cedemos. Mientras Gawain hablaba, la luz del sol se intensificó y el aire a su alrededor vibró con una energía dorada.
La mujer fantasma que tenía ante la Morak parpadeó y luego se disolvió, incapaz de resistir la pureza de la luz. La Morak parpadeó. La mujer fantasma había desaparecido, y el peso de su culpa se disipó, aunque solo fuera por un instante. Miró a Gawain con una expresión de gratitud en los ojos. La canción de Tristán también cambió. La melodía se volvió más desafiante, más esperanzadora, un faro de luz en la oscuridad. El sol, dijo Dispeer con un dejo de respeto en la voz. No entiendo cómo tu rey te lo impuso, permitiéndote llevar el sol contigo a donde quiera que vayas. Sin embargo, a pesar de lo impresionante que es esa hazaña, me temo que no será suficiente para salvarte de mí, dijo el demonio con un tono tranquilo y sereno, una característica realmente extraña para un demonio. A pesar de toda su ostentación y sus amenazas, en el fondo los demonios eran seres de emociones. Ira, odio, codicia, lujuria. Todos eran esclavos de sus deseos, una debilidad que podían explotar tanto héroes como mortales. Pero Dispeer era diferente. No era un demonio cualquiera, era el señor de una dimensión, el reino de la desesperación, y como tal, naturalmente pertenecía a un reino propio. Imbatible. Invencible. Inmortal. Todas estas son características que podrían usarse para describir a seres como él. Para él, el hecho de que Gawain trajera consigo el sol mismo no era más que una curiosidad, algo para admirar y dejar de lado. Dispeer alzó una mano, y el aire a su alrededor pareció espesarse, la luz del sol de Gawain parecía esforzarse por resistir la oscuridad que se cernía sobre ellos. Ya ves, pequeño caballero, dijo el demonio con una sonrisa cruel. El sol, por muy brillante que sea, acabará poniéndose. Y en la oscuridad que le sigue, allí estaré. Estaré esperando. Gawain no le permitió salirse con la suya. Con un rugido, blandió su espada, y la hoja hermana de Excalibur cortó la ola de oscuridad que Dispeer había alzado para sofocar el sol. Hoy no, demonio. Por la bendición del rey, el sol jamás se pondrá sobre mí. Es inevitable envidiar la bendición del rey, dijo Tristán junto a Gawain, habiendo desterrado la tristeza que lo consumía. Aunque hubieras nacido a medianoche, el sol seguiría saliendo para ti. Sus palabras fueron una broma, un comentario desenfadado, pero también un testimonio del poder de su rey, un recordatorio del milagro que ella había obrado. Basta de charla ociosa, dijo la Morak, con la espada lista para disparar. Acabemos con esto. Como desees, dijo Dispeer con una sonrisa cruel en el rostro. Alzó las manos, y el suelo a su alrededor comenzó a agrietarse y astillarse. La tierra misma parecía llorar con una tristeza casi palpable. Las grietas se extendieron, creando una red de desesperación que amenazaba con engullirlos por completo. La desesperación es una fuerza poderosa, caballeros, dijo el demonio con una voz sibilante que parecía deslizarse en la mente. Es un veneno que se filtra hasta lo más profundo del alma, una enfermedad que corroe el espíritu desde dentro. Y yo soy su amo. Simples trucos. Exclamó Gawain mientras avanzaba para enfrentarse al ataque, sin temor a las artimañas del monstruo. Detrás de él estaba el sol mismo, la única oscuridad a su alrededor, su propia sombra. Enfréntate al borde del sol. Excalibur Galatín hizo un corte, demostrando el poder de la legendaria espada que permitía a su portador volverse más fuerte dependiendo de la posición del sol, y ahora, gracias al poder del rey, siempre estaba en su punto más alto. Y así, el poder de Gawain alcanzó su máximo esplendor. Bastó un solo golpe de espada. La oscuridad, la tristeza, la desesperación, todo eso fue aniquilado con un poderoso ataque, el poder del sol, el poder de la esperanza. Dispeer, un demonio que había existido durante eones, que había presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones, que se había alimentado del dolor de incontables almas, se encontraba ahora ante algo que jamás había visto antes. Alguien, un simple mortal, que se atrevió a enfrentarse a su poder, no con artimañas, sino de frente. Y, lo que resulta aún más sorprendente, no había quedado completamente destrozado. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Dispeer sintió un atisbo de sorpresa. Una cosa era cuando Mefistófeles hablaba de la amenaza que suponía esta diosa de la tierra, esta Arturía. Fue algo completamente distinto ver a sus caballeros plantarle cara. Eso no significaba que sintiera miedo. Al fin y al cabo, era eterno e inmortal, pero aún así le sorprendió la fuerza de aquel hombre mortal. Observó a Gawain con una mirada calculadora, intentando comprender el origen de su poder. Podía sentir la inmensa energía mágica que fluía por el caballero, el poder del sol, un poder que le resultaba abominable. Pero había algo más profundo, una conexión con un poder que escapaba a su comprensión. Interesante, dijo Dispeer, con un dejo de genuina curiosidad en la voz. No eres un simple mortal, ¿verdad, pequeño caballero?
Hay algo más en ti, algo divino. Alzó una mano, y una oleada de desesperación, más potente y concentrada, los inundó. Fue un ataque directo, un asalto a sus almas. La canción de Tristán flaqueó, la melodía vaciló bajo el peso del poder del demonio. La Morag gruñó, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada, el dolor de su pasado resurgiendo con furia. Gawain era el único que parecía impasible. La luz del sol seguía brillando intensamente a su alrededor, un faro de esperanza en la oscuridad. Eres fuerte, pequeño caballero, dijo Dispeer con un respeto a regañadientes en la voz. Pero tu fuerza es como una vela al viento. Yo soy la tormenta que la apagará. Capítulo 315. Desde mi posición elevada sobre el campo de batalla principal, podía observar fácilmente todo lo que sucedía a la vez, vigilando la situación general y listo para enviar más de mis caballeros para cubrir cualquier situación que pudiera requerirlos. El campo de batalla era un lugar bullicioso, lleno de caos, y eso era antes de que convirtieras a uno de los bandos en una horda de demonios caóticos. Este fue, con diferencia, el campo de batalla más caótico que jamás había visto, pero aún así, no fue demasiado difícil seguir la pista de los frentes más importantes. Los demonios menores podían ignorarse en su mayoría. Si bien eran mucho más fuertes que un humano normal, no eran rival para mis caballeros de la aplicación de la ley, y los demonios menores, un escalón por encima de los más débiles, tampoco podían romper las líneas. En definitiva, siempre y cuando no ocurriera nada grave, los caballeros de la aplicación de la ley podrían resistir durante mucho tiempo. Lo que significaba que solo tenía que prestar atención a los demonios más poderosos, o mejor dicho, a los propios señores demonio. Todd no era un señor demonio en toda regla, pero estaba a un paso de serlo. Alguien que, si no se le controlaba, podía causar problemas, pero en el panorama general, no era más que una pequeña roca entre montañas. Dispeer fue mucho más importante, el segundo señor en entrar en combate, y además personalmente. A pesar de toda su fanfarronería, pude ver fácilmente la codicia en sus acciones. Ansiaba profundamente la tierra, y no deseaba nada más que descender y provocar una era de pura desesperación. Consumir la miseria hasta saciarse, o atiborrarse de sufrimiento hasta fortalecerse. El hambre pura que desprendía era casi suficiente para manifestarse. Nightmare no había mostrado el mismo deseo, seguía sin reaparecer después de que lo enviara volando, y mis caballeros entraron para mantenerlo ocupado, pero desde entonces no ha salido ni un solo demonio. Y aunque tenía plena confianza en esos tres, si Nightmare hubiera querido, al menos podría haber enviado oleadas de demonios, incluso si los tres lo hubieran inmovilizado por completo. El hecho de que no lo hiciera era revelador. Había comprendido perfectamente la misión. Esforzarse lo suficiente para que, si su plan tenía éxito, pudiera obtener la parte que le correspondía del botín, pero no más de lo exigido por el acuerdo al que había llegado con Mephisto. Satanish tampoco se estaba esforzando mucho, ya que solo había enviado a Thor hasta ahora, bueno, eso y el enorme ejército de sus demonios y seguidores demoníacos que chocaban con mi ejército, pero él mismo estaba esperando. Tomar todo esto como si fuera poco más que un juego. Mephisto podría haber logrado reunirlos a todos, consiguiendo que 5 grandes señores dimensionales unieran fuerzas, pero lograr que se lo tomaran en serio más allá de eso, sin duda, estaba fuera de su alcance. Para estos seres atemporales y prácticamente inmortales, la supuesta amenaza que yo representaba no era lo suficientemente real como para que se lo tomaran en serio. Todavía no era una cuestión de vida o muerte. Solo Mephisto había sentido el aguijón de mi espada, y el hecho de que la explosión que usé contra Nightmare, aunque fuerte, no fuera suficiente para causarle un daño real, solo hizo que tomaran menos en serio las advertencias de Mephisto. Para estos seres, una guerra para decidir el destino de toda la vida en la Tierra no era más que un juego. Solo los insensatos o los desesperados mostrarían tanto entusiasmo como Dispeer. Mientras Galahad y esos tres pudieran resistir, ya era uno menos, lo que significaba que todo se reducía a solo 3 combates. Dispeer, Satanish y Mephisto. Señor Lionel, ordené, vaya a ayudar a Mordred, acabe con ese demonio y lleve la lucha a su verdadero oponente, no sea que actúe antes de que Tok caiga. Sir Lionel era uno de mis caballeros más fuertes, y aunque Mordred probablemente podría haber derrotado al demonio sola, ya llevaba un buen rato luchando y el demonio seguía en pie. Contar con Lionel ayudaría a acelerar las cosas. Mordred podría ser imprudente, pero no era tan tonta como para desafiar a un señor del infierno ella sola. Al menos, eso esperaba. Pero Lionel era sensato y uno de los pocos que podía controlar los impulsos más temerarios de Mordred. Fue una buena elección.
Como órdenes, mi rey, dijo Lionel con una expresión de férrea determinación en el rostro. Se dio la vuelta y echó a correr, sus movimientos eran una mancha borrosa mientras se dirigía hacia el feroz duelo entre Mordred y el señor demonio Tok. Ya había vislumbrado el camino hacia la victoria. Contengan a los demás, asegúrense de que no aprovechen esta oportunidad para invadir la tierra, y mientras mis caballeros a todos ocupados, yo me encargaré de Mefisto. Él era la clave que mantenía todo unido, y por causar este problema, sufrirá las consecuencias. Pero aún no. Todavía no era el momento. Por ahora, esperé a que Mordred y Lionel terminaran su pelea, así que centré mi atención en ellos. Mordred no tenía ni idea de cómo usar la magia, ya que se parecía mucho a su padre y rey. Ambos tenían mucho maná, pero ninguno sabía cómo usarlo. Así que ambos lo usaron de la manera más simple y brutal. Mana Burst. Un rayo rojo crepitó alrededor de su armadura mientras estrellaba a Clarent contra la guardia de Tok. El acero chocó con las garras y, con un rugido, empujó, inclinando todo su cuerpo en el golpe, lo que provocó que girara sobre sí misma mientras Tok salía disparado hacia atrás. Resultaba casi cómico de ver. Mordred era diminuto comparado con Tok, pero aún así, este pequeño ser lo lanzó por los aires como si nada. Era pura fuerza. Quédate quieto, grandullón. Rugió mientras se abalanzaba hacia adelante, su espada convertida en un borrón de movimiento. Tok rugió de furia, su enorme cuerpo temblando de rabia. Era un demonio de inmenso poder, un ser que había devorado soles y arrasado civilizaciones enteras. Ser tratado con semejante falta de respeto por un mortal era una humillación que no toleraría. Pagarás por tu insolencia, mocosa. Bramó, con una voz que resonaba como un volcán en erupción. Lanzó un puño descomunal, una explosión de roca fundida y furia pura, un puñetazo capaz de destrozar montañas. Mordred esquivó el ataque, el viento del puño del demonio la azotó, pero por muy elegante que fuera en la defensa, igualaba su brutalidad en el ataque. Sin gracia, solo fuerza bruta potenciada por maná. Sin habilidad, solo fuerza bruta. Era una bestia, y esta era su lucha. Se abalanzó, su espada como un rayo plateado en el infierno, apuntando al corazón del demonio. Tok respondió al ataque con una mano con garras, y las dos fuerzas chocaron con un destello de luz cegador y una onda expansiva que lanzó por los aires tanto a demonios como a caballeros. Si bien otros podrían temer un punto muerto como este, dado que Mordred se vio obligada a usar explosión de maná para igualar su fuerza base, no temía quedarse sin maná ni agotarse. No se encontraba en desventaja real. Puede que Tok fuera más grande, pero el hecho de que ella fuera más pequeña solo le facilitaba esquivar sus ataques, convirtiendo la lucha en poco más que una batalla de resistencia, y Mordred tenía un núcleo de dragón en su interior, lo que le otorgaba una resistencia que superaba con creces a la mayoría. Pero esto también significaba que sus ataques carecían de la fuerza necesaria para derrotar rápidamente al demonio. Si bien su espada podía cortarlo y herirlo, no tenía la capacidad de acabar con él. Al menos fácilmente, no hay que olvidar las ventajas que también puede conllevar el tamaño. Puede que te haga más lento, sí, puede que dificulte o imposibilite el sigilo, pero también significa que la longitud de una espada, incluso si se inserta hasta la empuñadura, podría no ser suficiente para perforar el corazón. Esa era la verdadera causa de este punto muerto. Mordred podía moverse a su alrededor con facilidad, esquivar todos sus ataques mientras dejaba que los suyos impactaran contra él, pero las heridas que causaba eran leves, dolorosas, sí, pero mortales. Nada de eso. Solo un noble fantasma podía derrotar a este demonio, pero no era fácil dispararlo, al menos no a plena potencia, sin antes tomarse un momento para acumular suficiente energía. Y Tok, aunque era un bruto, sabía muy bien que no debía darle a su enemigo el tiempo ni el espacio para realizar un ataque tan poderoso. Por eso habían enviado a Lionel. ¿Ya te estás cansando? La voz de Lionel se abrió paso entre el bullicio, una presencia tranquila y firme en medio del caos. Mordred ni siquiera se giró para mirarlo. Ya era hora, gruñó, esquivando un feroz zarpazo de la pierna restante del demonio. Empezaba a pensar que te habías perdido. Tenía que asegurarme de que el rey estuviera a salvo, respondió Lionel, con movimientos fluidos y precisos mientras acortaba la distancia. Era un marcado contraste con la furia berserker de Mordred. Mientras que ella era una tormenta de energía caótica, él era un río profundo y poderoso, que fluía con un propósito a la vez letal y sereno. Se movió hacia el flanco del demonio, su espada brillaba con un destello plateado mientras buscaba una abertura. Intenta mantenerlo distraído. Veré si puedo encontrar un punto débil. Como sea, replicó Mordred, con la mirada fija en el demonio que tenía delante. Simplemente no te interpongas en mi camino.
Todd rugió, un sonido de furia pura e incontrolable. Lo acosaban, como un mosquito por un lado y una mosca persistente por el otro. Era insultante. Era exasperante. Lanzó un brazo enorme, no contra Mordred, sino contra Lionel, intentando aplastar al molesto recién llegado. Pero Lionel ya se había marchado. Sus movimientos eran borrosos mientras esquivaba el ataque con la gracia de un bailarín. Mordred aprovechó la oportunidad. Su espada se movió a la velocidad del rayo mientras apuntaba a la espalda del demonio. Pero Todd era más rápido de lo que parecía. Giró, un movimiento que debería haber sido imposible para una criatura de su tamaño, y apenas logró bloquear la hoja con su enorme mano, recibiendo otro golpe antes de intentar estamparle la mano a Mordred. Quiero acabar con esa molesta hormiga de una vez por todas. Sin embargo, Mordred simplemente apoyó su bota blindada contra sus garras y se apartó de un salto, esquivando su mano con una gracia despreocupada. Ignorando por completo la furia del demonio. Lionel aprovechó que Todd se apartó de él y se abalanzó, no sobre el cuerpo del demonio, sino sobre la pierna herida, la misma que Mordred había mutilado antes. Su espada, una hoja sencilla pero bien hecha, se clavó profundamente, cortando tendones y músculos, lo que provocó que el demonio aullara de dolor. Todd tropezó, perdió el equilibrio y su pierna apenas podía soportar su inmenso peso. Bien hecho, dijo Mordred con un respeto a regañadientes en la voz. Lionel no respondió, completamente concentrado en la pelea. Se movía con una precisión casi quirúrgica. Cada golpe era un movimiento cuidadosamente calculado, una combinación perfecta de ataque y defensa. Era el estratega, el táctico, el remanso de paz en medio de la tormenta. Por otro lado, Mordred era la tormenta en sí misma, un torbellino de destrucción que dejaba el caos a su paso. Juntas, formaban un equipo formidable, un equilibrio perfecto entre fuerza bruta y astucia. El señor demonio, a pesar de todo su poder, se estaba debilitando lenta pero inexorablemente. Sus heridas se acumulaban y su majestuoso rostro era profanado poco a poco por aquellos dos, que lo descuartizaban lentamente. Y, sin embargo, no cayó. Él se negó. Había derrotado ejércitos, había aplastado imperios, se había bañado en la sangre de mundos. No sería vencido por dos mortales, por muy hábiles que fueran. Luchan bien, mortales, dijo el demonio con un gruñido sordo, dejando claro el dolor en su voz. Pero no dejan de ser mortales. Y los mortales se quiebran. Sangran. Mueren. Alzó las manos, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar, el calor aumentando hasta alcanzar una intensidad casi insoportable. El suelo bajo sus pies comenzó a derretirse, formando un charco de roca fundida. Les mostraré el verdadero significado del poder. Les mostraré el fuego de mi hogar, las mismas llamas que me forjaron. Rugió, mientras un torbellino de fuego brotaba de sus manos, un infierno que amenazaba con consumirlos a ambos. Mordred y Lionel retrocedieron de un salto, el calor del infierno los envolvió y sus armaduras brillaron con un rojo cereza debido a la intensidad del fuego. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer, horno gigante? Se burló Mordred con una sonrisa desafiante. He soportado baños más calientes. Lionel, sin embargo, era más cauteloso. Carecía del maná infinito de Mordred y no tenía el lujo de contar con una armadura hecha por la propia Morgan, una armadura que en sí misma era un noble fantasma defensivo. Sabía que no podía simplemente recibir el golpe. Necesitaba evitarlo. Pero el infierno era inmenso, un torbellino de fuego que parecía cubrir todo el campo de batalla. No había escapatoria. Lo que significaba que el mejor escenario posible sería aquel en el que el ataque nunca terminara. Mordred, ahora. Gritó Lionel, mientras ya corría a toda velocidad. Mordred no necesitó que se lo dijeran dos veces. Dio un pequeño salto hacia atrás, no lo suficiente como para escapar del alcance de su ataque, pero sí para tener espacio para actuar. El gran yelmo con cuernos que llevaba en la cabeza desapareció, dejando al descubierto su sonrisa burlancia. Clarence se elevó por encima de su cabeza mientras su cuerpo se envolvía en un aura de pura destrucción. No soy rey, pero sigo el camino del rey, destruiré todo lo que sea necesario para traer la paz al rey. Clarence Blood Arthur. Gritó, desatando todo el poder de su noble fantasma. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.